¿Qué es ser un poser? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surge esto? ¿Eres tú un poser? ¿Eres un true? Pues vamos a descubrirlo hoy en este capítulo del Diego Wolf. El término poser es una palabra anglosajona que significa afecta una actitud o pose. La expresión es usada frecuentemente en el contexto musical, generalmente en las subculturas punk, rock, gótico, para describir una persona que finge ser alguien que no es. La palabra poser para determinados críticos la usan para describir una banda que es vista como excesivamente comercial. Es el caso, por ejemplo, de la banda Metallica. En consideración a lo anterior, se puede deducir que una persona conocida como poser posee una personalidad influenciable y se deja impresionar por un cantante, banda o estilo musical que se encuentra de moda en un determinado momento. Por lo tanto, finge ser su fan para seguir las tendencias que se encuentran actualmente de moda, bien sea la ropa, el vocabulario, las maneras, entre otros. La admiración de su ídolo va disminuyendo a medida que el mismo disminuye su popularidad. El término poser es un adjetivo que se usa en un sentido peyorativo para indicar a la persona que sigue, pertenece y es fan de una determinada subcultura. Los individuos que conforman las diferentes subculturas anteriormente mencionadas afirman que la persona poser no goza de autenticidad, ya que no comprenden la filosofía y los valores de la subcultura. A pesar de ello, los poser fingen poseer grandes conocimientos de la subcultura a la cual pertenecen. Es de tomar en cuenta que el fanatismo es momentáneo y actúan de esta manera con el fin de ser aceptados por la sociedad con la que desean interactuar. En los años 80, los integrantes de las bandas hard rock eran sumamente preocupados por sus imágenes visuales ante el público, por lo cual se vestían con ropa apelativa, usaban maquillaje, accesorios femeninos, entre otros. Como consecuencia de ello, sus fans imitaban la forma de vestir de sus ídolos, y de ahí se originó el término poser. Bueno, ¿y qué es ser un true? No se puede tener una definición precisa, ya que es algo subjetivo. Pero tenemos a John DiMaggio, bajista de Manowar, que algunos dicen que fue quien creó este sello de identidad para su álbum Hail to England, en el cual decían: somos Manowar, somos invencibles, muerte al falso metal. Send help. Además, si no seguías un sonido establecido del heavy metal, bueno, pues podía ser clasificado de otra forma. I like the heavy metal, but I would like to play the heavy metal by synthesizers. You can't play heavy metal with synthesizers. Yeah, I want. Pero sabemos que hoy la música evolucionó y cada vez se tienen menos tapujos al respecto. Cabe recalcar que personajes icónicos del metal, así como lo es Dave Mustaine, usaban este término para irse en contra de las bandas de glam metal. So, what did you think about the glam scene in LA in the early 80s? I'd said a long time ago, glam stood for gay LA metal. And, I mean, if you have to dress up like a chick on stage to get people to come and check you out, you gotta ask yourself, first off, you got unresolved issues, and second off, is your music even really that good? O Lars Ulrich. I remember one night out in front of the Troubadour, we're standing there in our Iron Maiden t-shirts, and it was like, after a couple of, cold sort of Schlitz malt liquors or whatever, it was like, you saw, like, Nicky and Tom, it was like, Motley Crue. I remember like Nikki Sixx started chasing after me, and the one thing I could do, because 5'6" of me, I could like run faster than he could in his 16-inch platform boots, so it wasn't a contest. Pero hoy vemos a Lars así. O incluso a veces así. Aldous. Well, I understand, man. Babe, we should really get back to Naples. He's waiting back there for us. So why don't you go and sue Napster, you little Danish twat? Si tú crees ser como Euronymous Mayhem, el cual no le gustaban las letras lindas, no le gustaba la comercialización de las bandas, un tipo rudo que solamente le gusta vestir de negro, bueno, creo que deberías ir al supermercado de esta forma. Como podemos observar, las cosas cambian mucho durante el tiempo, y ser true, o el término true, era un término
que tenía muchísimo poder, que tenía muchísimo peso en los años 80. Pero ¿seguirá teniendo este mismo peso hoy en día? Pues vamos a verlo. And that whole hair band scene that was going on there is the scene that was happening at the time in Los Angeles. But what people forget is that the LA thrash scene was really an amazing scene. You know, in LA being the capital of glam, it was very easy to just get raiding parties and going like killing posers and stuff. Not literally usually, but we'd pound on a few, you know, because they'd take our girlfriends. I mean, if you were into Motley Crue, Wasp, or Dokken, you were considered a poser. A propósito, estas escenas fueron extraídas del documental Get Trash, en el cual se entrevistaron a miembros de Slipknot, In Flames, Shadows Fall, Lamb of God, que tal vez podríamos considerar estas bandas como posers por canciones como estas. But every time I talk to you, you're too afraid to. Pero alguna vez estos glameros con un look extravagante, con maquillaje colorido, hicieron algo por el metal. ¿Será que estos personajes son tan débiles y tan cobardes como les decían? ¿Será que alguna vez aportaron algo a la escena? Since I seem to be the only person addressing this committee today who has been a direct target of accusations from the presumably responsible PMRC, I would like to use this occasion to speak on a more personal note and show just how unfair the whole concept of lyrical interpretation and judgment can be, and how many times this can amount to little more than character assassination. And I am just tearing apart everything that they've accused me of, disproving beyond a shadow of a doubt that everything they've accused me of has been wrong, false, and they are scrambling. They were saying that Under the Blade was about sadomasochism and bondage. It was about my guitar player's throat operation. It's not really a wild leap of the imagination to jump to the conclusion that that's about something other than surgery or hospitals, neither of which are mentioned in the song. No, it's not a wild jump, and I think what I said in one part was that songs allow a person to put their own imagination, experiences, and dreams into the lyrics. People can interpret it many ways. Ms. Gore was looking for sadomasochism and bondage, and she found it. Someone looking for surgical references would have found it as well. Yeah. I said, you know, I can't help that Tipper Gore's got a dirty mind, and Al Gore just, oh my God, you know, he really jumped over the table. They were saying, we're not going to take it, it should be on the Filthy 15 for violence, and it was no more violent than the Declaration of Independence. Si no lo sabías, por True, seguro te quedaste así. Y es que nosotros vimos en esta escena a Dee Snider. Dee Snider, un personaje muy reconocido en el medio metalero y muy respetado por haber hecho una contribución enorme desde este juicio, en el que enfrenta al mismísimo Al Gore, pasando por festivales y apoyando muchísimo a la escena. Entonces, ¿cómo te quedaste? Pero bueno, vamos a ver qué es ser un True Metalhead. Un True Metalhead es un tipo rudo, de pelo largo, barbón, pero también de que le gusta mucho el negro. Te guste solo escuchar música ruidosa, pesada, malévola y extrema. Pero, ¿será que todo el mundo es así? ¿Será que en Noruega, tierra que vio nacer a Bark, tierra que fue conocida por quemar iglesias, ¿será que ellos son así?
I love going to Norway and Denmark because I love picking up the black metal magazines. It's so Spinal Tap because each band is trying to be more wicked and evil than the other band, you know. And it's, I can't turn the page without, you know, look at this one. You know, here's these guys in there, you know, and you know these guys when you meet them in the mall, they're, hello, Mr. Cooper, how are you? Nice to meet you. My mother's right over there. Could she have your autograph? And I said, I thought you guys were like Satans or something, you know. It's like, well, yeah, we are, but, you know. Además debemos añadir el satanismo. Slayer, una banda que es conocida por hacer letras irreverentes, por hacer letras que demuestran toda la crueldad por la que ha pasado la humanidad, por tener en el escenario la cruz invertida. ¿Qué declaraciones dan? Pues dan las siguientes declaraciones. Christian background, and the juxtaposition with your music. Catholic. What place do your personal beliefs have in Slayer? I consider what we do art, right? And it's art can be a reflection of society. You know what I mean? And we're picking up the dark reflections. Podemos ver que representantes de la brutalidad y del metal extremo, así como lo es Corpse Grinder, de la banda Cannibal Corpse, se comporta de la siguiente manera. La verdad es increíble cómo todos los metaleros se comportan. I have to do this guy. Come on, don't do the same thing. Oh man, he farts, and if you know he's set wrong or something. Come on, dude. Están llenos de brutalidad. Pero no olvidemos que si no respetas las reglas, eres un tipo rudo y satánico, tampoco respetarás el aseo. Como podemos ver en esta imagen, los tenis de Igor Cavalera podrían ser unos tenis considerados como trus, por lo desprolijos que están, pero miren esa cabellera. Y además, durante los años, hubieron fusiones interesantes entre los metaleros con el rap, el dubstep, incluso hoy en día podemos ver a Rob Halford siendo kawaii. Y este fue el video de hoy, muchachos. ¿Consideran que alguna vez fueron trus y les encantaba la maldad y la música estruendosa y satánica nada más y ahora están usando poleras de Bob Esponja? ¿O consideran que siguen escuchando metal puro, extremo e intacto de los 80? ¿O se fueron por el lado de disfrutar la música, así como lo hace Dave Lombardo, ex baterista de Slayer, que en el mismo evento toca una música tropical y divertida y luego toca nada más y nada menos que Slayer? Unos momentos después. En el mismo evento. Y también pueden disfrutar del más joven de este género, el metalcore. Si les gustó el video, no se olviden dejarme un like, suscribirse al canal, activar la campanita de notificación. Y eso fue todo de su amigo, compañero, compa, best friend, Diego Wolf.